Imagina dedicar toda una vida a una misma labor, entregar los mejores años, la fuerza y esa lealtad absoluta a una sola causa o a una sola familia. Ujú. Y el día en que las fuerzas fallan, en lugar de un retiro digno o un agradecimiento, la administración decide que, como ya no hay productividad, pues lo más sensato es la liquidación física. Una ejecución rápida, digamos. Exacto. Una ejecución rápida al amanecer simplemente para ahorrar recursos. Podría sonar a la premisa de una novela distópica hipermoderna sobre la crueldad corporativa, pero no lo es. Para nada. Es el punto de partida de uno de los relatos clásicos infantiles más implacables que existen. Bienvenidos a un espacio muy especial. Quienes escuchan con frecuencia saben que nuestras mentes suelen habitar en nuestro propio rincón, analizando las tuercas y los engranajes de la narrativa en el programa Ideas para Escritores. Sí, nuestra casa. Pero hoy hemos cruzado una frontera. Estamos de visita, invadiendo con absoluto respeto este venerable subcanal de la Biblioteca de las Ideas. Este es un refugio de historias clásicas, un santuario donde los relatos han sobrevivido al paso de los siglos. Y para quienes no me conocen, soy Héctor Teoría. Mi propósito aquí es anclar nuestras reflexiones, desenredar los nudos estructurales y buscar la base lógica de cada giro narrativo. Y yo soy Mara Incógnita. Y mi propósito es cuestionar absolutamente todo lo que parece evidente. Tomaremos un clásico, sí, pero no vamos a tratarlo como una pieza de museo frágil o intocable. O sea, no. Vamos a someterlo a una inmersión profunda, a una disección literaria brutal. Porque dentro de estos cuentos, que en la superficie parecen tan inofensivos, se esconden arquitecturas de personajes, trampas psicológicas y dilemas morales que cualquier mente que se dedique a escribir hoy en día desearía dominar. Totalmente. El relato clásico que hoy ponemos sobre la mesa de disección es El viejo sultán. Y nuestra misión literaria de hoy no es simplemente recontar un evento sobre animalitos del bosque y la granja. No. El objetivo es desgranar cómo una narración maneja conceptos tan obscuros como la obsolescencia, Sí, la moralidad gris y, de manera muy particular, la transición hacia el humor completamente absurdo para liberar tensión. Queremos descubrir qué herramientas narrativas fundamentales podemos extraer del conflicto entre un perro desdentado, un lobo estratega y un gato cojo. o sea, para entender cómo esta narrativa aborda la idea de lo desechable, tenemos que mirar directamente a la crueldad de su planteamiento inicial. Un campesino tiene un perro, Sultán, que ha envejecido sirviéndole fielmente. Y este campesino de la nada anuncia que va a matarlo al amanecer. Así, sin más. Sí, la justificación es de un pragmatismo escalofriante. Él dice que el perro ya no tiene dientes, que no le queda un colmillo en la boca y que ningún ladrón le teme. La esposa del campesino, representando quizá esta brújula moral tradicional, pues intenta intervenir. Claro, apela a la compasión. Exacto, apela a la memoria, sugiere darle el pan de limosna por los años de servicio. Pero la respuesta que recibe establece de inmediato las reglas de este universo. El campesino le dice, ya ha terminado su misión. La lógica utilitaria aplasta por completo a la compasión. Fíjate que hay que detenerse en esa dinámica, porque el campesino no ve a Sultán como un ser vivo. No, para nada. Lo ve como una herramienta. Es un martillo al que se le rompió el mango, un mecanismo caduco. Para la amante curiosa que escribe o analiza historias, observar cómo se establece la regla de este universo es fundamental. La historia destroza cualquier ilusión de amor incondicional o lealtad correspondida desde el mismísimo primer párrafo. Totalmente. Establece que el valor de un individuo equivale únicamente a su utilidad presente. Y, a ver, va mucho más allá de establecer las reglas del mundo. Construye una de las ansiedades más universales posibles. Esta escena conecta directamente con el miedo a perder el filo, el miedo corporativo, el miedo social. El volverse obsoleto. Exacto. En el momento en que alguien deja de ser útil, en el momento en que pierde sus colmillos metafóricos, el entorno lo descarta. Por eso las historias clásicas sobreviven, porque encapsulan terrores que no envejecen. El perro, escuchando su propia sentencia de muerte mientras toma el sol, pues experimenta el abismo absoluto. Sabe que mañana dejará de existir por el simple hecho de haber envejecido. Esa tristeza infinita que experimenta el sol no es un mero adorno dramático, eso no es casualidad. Ajá.
La narrativa coloca intencionalmente al protagonista en el punto más bajo concebible. No es únicamente para despertar lástima en nuestra audiencia, sino para justificar, desde la estructura misma, cualquier alianza desesperada que venga después. Si a un personaje le quitas su red de seguridad, su hogar y la promesa de un mañana, Le estás dando permiso para todo. exactamente, le estás otorgando permiso narrativo para cruzar líneas que en circunstancias normales jamás cruzaría. Cuando la supervivencia está en juego, la moralidad se vuelve un lujo. Y esa desesperación es el motor perfecto, digamos, que lo empuja hacia los márgenes. Obliga al protagonista a salir de la luz de la granja, que representa el orden y la civilización que lo ha traicionado, para adentrarse en la oscuridad del bosque, el dominio de lo salvaje. Hacia lo desconocido. Sí, es allí donde busca a su viejo amigo el lobo. Y mira, lo fascinante aquí no es solo la reunión, sino la actitud del lobo, porque no reacciona con condolencias vacías, así de, ay, lo siento mucho. Reacciona como un estratega implacable, diseñando una maniobra de manipulación que es brillante. Es una maniobra de relaciones públicas basada en el engaño absoluto. Literalmente. El plan del lobo consiste en un falso secuestro. Aprovechando que los dueños saldrán a trabajar al campo y dejarán a su hijo pequeño a la sombra de un vallado, Sultán deberá simular que hace guardia. El lobo irrumpirá, robará al niño a la vista de los padres y Sultán iniciará una persecución simulada. En el punto acordado, el lobo dejará caer al pequeño para que Sultán lo recupere y lo devuelva sano y salvo. Espera, ¿y si en realidad... bajemos la voz un segundo y pensemos en esto. ¿Y si en realidad acabamos de presenciar el nacimiento de una estafa maestra y no nos dimos cuenta por la simpatía hacia el perro? Pensemos detenidamente en las implicaciones narrativas. El supuesto héroe, esta figura bondadosa y leal de la historia, acaba de conspirar activamente con el villano del bosque para manipular psicológicamente a sus dueños. Es una movida fuerte, ¿sí? Están utilizando el terror más profundo de unos padres, la pérdida de un hijo, simplemente para garantizar una pensión alimenticia vitalicia para el perro. La historia acaba de ensuciar las manos de su protagonista de una manera tan elegante y rítmica que la audiencia casi lo celebra. Uf. A ver, no sé si usaría la palabra ensuciar con tanta ligereza. Entiendo la perspectiva de la estafa, claro. Pero aquí hay que analizar el peso de los rieles narrativos. ¿A qué te refieres? ¿Hasta qué punto se puede juzgar éticamente a un personaje por usar el fraude, cuando la alternativa es una bala al amanecer por un crimen que no cometió? El crimen de envejecer. Para la construcción de personajes, esto es una lección magistral sobre cómo crear antihéroes o figuras moralmente grises. Ya. Entiendo por dónde vas. Si la transgresión ética del personaje, el mentir, aterrorizar, conspirar, está perfectamente equilibrada por el peso de una injusticia mayor y letal, la audiencia otorga amnistía completa. Quienes nos escuchan no ven a un estafador, ven a un sobreviviente venciendo a un sistema opresivo con astucia. Claro, lo justifican. El resultado de este engaño es que el campesino le promete sustento eterno, exige que le preparen sopas de pan que no requiere masticar y le regala su propia almohada. Sultán pasa de la condena a muerte a la cima de la jerarquía doméstica en cuestión de horas. Es un giro tremendo. Pero en la literatura, y especialmente en estas estructuras clásicas, la astucia siempre conlleva una deuda. Toda alianza oscura tiene un contrato con letra pequeña que tarde o temprano se cobra. Y aquí es donde la narrativa nos lanza contra la pared. El lobo, el arquitecto de esta salvación, pues regresa tiempo después. ¿A cobrar el favor? Exacto. Se acerca a la granja, felicita a Sultán por la buena vida que ahora lleva y le pide un favor minúsculo en compensación, que haga la vista gorda esa noche para que el lobo pueda llevarse a una oveja del rebaño. Alega que la vida en el bosque es dura y que le resulta muy difícil conseguir alimento. Y es en ese preciso instante donde el conflicto explota. Sultán se niega rotundamente. Su respuesta es tajante. Le dice que es fiel a su amo y que en ese aspecto no puede transigir. Es que es increíble. El lobo, asumiendo que es una broma o una negociación, aparece esa noche de todos modos. Pero Sultán no solo se niega a colaborar, sino que activamente delata el plan con el campesino. Cuando el lobo entra a la granja esperando complicidad, lo que encuentra es al dueño esperándolo armado con un mayal. ¡Qué locura!
La paliza que recibe el lobo es devastadora. Apenas logra escapar con Tida, no sin antes gritarle a Sultán que es un falso amigo y que, bueno, habrá consecuencias. Oye, fíjate en esto. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Analicemos la hipocresía monumental que se esconde detrás de esta supuesta lealtad. Sultán acaba de traicionar de la forma más brutal y directa posible a la única criatura que diseñó un plan para salvarle la vida cuando no le quedaba ninguna esperanza. Es duro, sí. Y lo hace para proteger una simple oveja, una propiedad comercial del mismo hombre que literalmente planeaba asesinarlo días atrás por falta de utilidad. O sea, la narrativa aquí hace pedazos la idea romantizada de la fidelidad canina incondicional. Tú lo ves como una traición imperdonable. Totalmente. No estamos viendo un acto de nobleza. Estamos viendo una especie de síndrome de Estocolmo severo. El personaje oprimido se alinea con su opresor para destruir a la persona que le otorgó la libertad. Para quienes construyen historias, es un giro profundamente perturbador. Ah, entiendo la indignación que genera esa lectura y es una reacción muy natural frente al texto, pero creo que etiquetarlo simplemente como síndrome de Estocolmo es ignorar cómo funcionan los arquetipos en estas narraciones. ¿Cómo así? No estamos lidiando con un personaje humano con capacidad de relativismo moral. Sultán no traiciona al lobo por maldad o por un cálculo retorcido de lealtades políticas. Lo hace porque es prisionero de su propia esencia. De su instinto. Exacto, es un perro pastor. Su código operativo, su programación inalterable, es proteger el rebaño. Es una fuerza de la naturaleza, no es una decisión racional. ¿Pero no es acaso un error de diseño narrativo hacer que un personaje sea tan inflexible que pierda toda empatía por quien lo salvó? Digo narrativamente hablando. Al contrario, es un recurso narrativo enormemente poderoso. La naturaleza inmutable. Cuando quienes escriben establecen un rasgo de personaje que es más fuerte que su propio instinto de supervivencia o su sentido de la gratitud, generan un conflicto que no se puede resolver con palabras. El error trágico aquí no es del perro por ser leal. Es del lobo. Es del lobo por ser pragmático y proyectar ese pragmatismo en otro. El lobo creyó que, tras ser condenado a muerte, el vínculo entre el perro y el amo se había roto. Pensó que Sultán ahora operaba bajo la lógica transaccional del bosque. Yo te salvé la vida, tú me das una oveja. Pero el perro operaba bajo reglas absolutas. El texto mismo dice que el lobo pensó que el perro no hablaba en serio. Claro, no le creyó. Ese choque entre la lógica del intercambio y la rigidez de un código arquetípico es lo que detona la guerra. Y vaya que detona una guerra. Pero lo que resulta fascinante de este conflicto es cómo la historia decide resolverlo. Cualquier manual básico de escritura sugeriría que, tras semejante traición y una promesa de venganza, el clímax debería ser oscuro, sangriento, trágico. La confrontación final. Exacto. Sin embargo, la narrativa cambia de piel de una forma espectacular. Pasa de un drama moral opresivo sobre lealtades rotas directamente a una comedia física, a la farsa teatral. Es un salto de género que requiere muchísima habilidad para no descarrilar la historia. Es muy arriesgado. Tras recuperarse de la golpiza, el lobo envía a un jabalí como su emisario para desafiar formalmente a Sultán a un duelo en el bosque. Sultán, que sigue siendo un perro anciano y sin dientes, se encuentra completamente solo. No tiene a su amo para que lo defienda allí. Su único aliado disponible en toda la granja es un gato, y no cualquier gato, sino uno lisiado, al que le falta una pata. Los detalles visuales que se introducen en este punto son, mira, oro puro para la construcción de escenas. El gato no solo tiene 3 patas, camina a saltos y cada vez que aterriza, el dolor es tan intenso que levanta su rabo hasta dejarlo completamente rígido, apuntando al cielo. Es una imagen súper peculiar. Es una imagen lamentable y cómica al mismo tiempo. Así que tenemos a este dúo improbable, un perro desdentado y un gato sufriente, marchando hacia la espesura del bosque para enfrentarse a 2 depredadores feroces y letales en combate abierto. Es un contraste enorme. De un lado tienes la fuerza bruta y el rencor, y del otro tienes la decrepitud absoluta. Y es aquí donde la curiosidad narrativa y la genialidad de subvertir expectativas entran en juego. El lobo y el jabalí están en el lugar acordado, esperando. Ven a lo lejos que se acercan sus rivales. Pero la distancia, combinada con la paranoia subyacente que sienten ante lo desconocido, pues deforma por completo su realidad.
Es una clase magistral sobre el poder destructivo de la imaginación. Los antagonistas miran hacia el horizonte y ven un rabo enhiesto y recto avanzando hacia ellos. En lugar de pensar en un gato lisiado, su miedo los convence de que su enemigo se acerca empuñando un sable letal. Un sable, sí. Luego ven la extraña cadencia del gato, dando saltos torpes y dolorosos. En lugar de percibir debilidad, el terror les hace interpretar que su rival se está agachando constantemente para recoger piedras del suelo, con la intención de apedrearlos antes del combate cuerpo a cuerpo. La ironía dramática alcanza su punto máximo porque quienes estamos fuera de la historia sabemos exactamente cuán inofensivos son Sultán y el gato. Claro, no son ninguna amenaza. Pero para el lobo y el jabalí se acercan dos monstruos armados y tácticamente superiores. Esta percepción distorsionada hace que toda su ferocidad se evapore. El jabalí, aterrorizado por la imagen mental de las rocas voladoras y el sable, busca refugio y se arrastra para esconderse entre la maleza. El lobo, el gran estratega y manipulador que había orquestado todo desde las sombras, entra en pánico absoluto y trepa rápidamente a las ramas de un árbol para salvar el pellejo. Ese colapso de la dignidad de los antagonistas es brillante, pero el remate es lo que realmente sella el tono de comedia absurda. Cuando Sultán y el gato finalmente llegan al claro del bosque arrastrando sus dolencias, no encuentran a nadie listo para pelear. Hay silencio absoluto. Sin embargo, el escondite del jabalí no es perfecto. Sus enormes orejas sobresalen por encima de las matas. El gato, ajeno a todo el concepto de honor, duelos y venganzas, simplemente está observando su entorno. Ve algo pequeño moviéndose entre las hojas y, movido por su instinto más básico, asume que es un ratón. Y entonces ataca. Da uno de sus dolorosos brincos y muerde las orejas del jabalí con todas sus fuerzas. Y el caos que sigue es la culminación de la liberación de tensión. El jabalí, creyendo que ha sido alcanzado por el guerrero del sable, entra en pánico ciego, sale disparado de la maleza chillando desaforadamente y huye del lugar a toda velocidad, gritando en su terror: «El culpable está en el árbol». En su pánico y desesperación, delata inmediatamente la posición de su compañero de armas. Es maravilloso cómo se desarma la amenaza. O sea, el perro y el gato simplemente levantan la vista y ven al imponente lobo agazapado temblando entre las hojas. La resolución del conflicto no requiere ni un solo golpe real. El lobo se siente tan profundamente avergonzado por su propia cobardía, por haber huido de un anciano sin dientes y de un felino cojo, que su espíritu combativo se quiebra. Se ríe. Desciende del árbol, reconoce su derrota frente al absurdo de la situación y pide hacer las paces. Y así, sin sangre y sin épica, la amenaza se desvanece por completo. Si analizamos la mecánica detrás de esta resolución, lo que encontramos es una lección profunda sobre el manejo de la amenaza en la literatura. Frecuentemente se asume que el poder en una narración reside en quien tiene los atributos objetivos para ganar: más fuerza, más inteligencia, más dientes. Pero este cierre demuestra que la percepción del enemigo puede ser infinitamente más poderosa que la realidad objetiva. Totalmente. Un gato lisiado domina a dos bestias salvajes sin siquiera saber que está peleando, simplemente porque los antagonistas se derrotaron a sí mismos en su propia mente. El miedo irracional es, en última instancia, el arma que decide esta contienda. Funciona también como un sistema de alivio para quien lee o escucha. Después de haber transitado por la crueldad del inicio y la traición posterior, la narrativa necesita ofrecer una salida que no sea otra tragedia. Sería demasiado pesado. Exacto. Al transformar la tensión mortal en un error de percepción ridículo, la historia evita volverse un tratado oscuro. Es un mecanismo de compensación estructural. La comedia absurda equilibra la crueldad del planteamiento inicial. Quien estructuró esto entendía a la perfección cómo manipular el estado emocional de la audiencia. Exacto. Es un viaje emocional calibrado con mucha precisión. Y antes de cerrar esta disección literaria, quiero dejar una última reflexión flotando en el aire para la mente curiosa que nos acompaña. Si revisamos el tablero de ajedrez, después de todos estos movimientos, engaños y traiciones, ¿quién fue realmente la figura vencedora en este relato? Es una pregunta excelente, porque
A ver, se podría argumentar que el verdadero vencedor es el campesino. Desde su lógica utilitaria, eliminó todas las amenazas externas, recuperó la lealtad absoluta de su guardián y protegió su rebaño sin tener que esforzarse en absoluto ni mancharse las manos, consolidando su poder en la granja. También se podría construir un caso sólido a favor de Sultán. Empezó el relato condenado a muerte, desahuciado por su propia familia, y logró manipular las piezas para terminar sus días durmiendo en la cama de sus amos y asegurando un retiro dorado con sopas de pan inagotables. Sobrevivió al sistema que intentó triturarlo, aunque fuera sacrificando su brújula moral por el camino. Pero, fíjate, quizás haya una tercera vía. Quizás la mayor lección narrativa y casi existencial de esta historia sea la que nos regala el gato. Ese felino incompleto, sufriente, que no entendía de estrategias ni de traiciones. Ajá. Porque, a veces, tanto en la construcción de historias como en la propia realidad, un individuo puede adentrarse en el territorio más hostil, doblegar a los monstruos más temibles y ganar la guerra absoluta sin tener la menor idea de que estaba participando en un duelo. Simplemente operando bajo su propia naturaleza, viendo ratones donde otros ven conspiraciones y siendo inalterablemente uno mismo. Una reflexión final que encapsula perfectamente la belleza de diseccionar estos textos clásicos. Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor traer nuestro enfoque analítico a este refugio de historias. El contraste entre la narrativa antigua y la mecánica literaria moderna siempre arroja luz sobre por qué estos cuentos perduran. El placer de desarmar y cuestionar estas estructuras es inagotable. Siempre es fascinante ver qué encontramos cuando levantamos las tablas del suelo de una historia que creíamos conocer de memoria. Y a nuestra audiencia, a quienes nos acompañan buscando desentrañar los secretos de la escritura, les recordamos expresamente que la experiencia completa siempre parte del origen. Si desean sumergirse en la obra en su forma original, pueden escuchar el cuento completo de El viejo sultán, junto a un vasto archivo de otras invaluables historias clásicas, directamente aquí en la Biblioteca de las Ideas. Hay todo un universo literario esperando a ser explorado y, por supuesto, rigurosamente analizado. Hasta la próxima inmersión en el texto.